invitado ya se encuentra aquí también en la plataforma, el doctor Carlos Caro Coria, a quien le agradecemos su presencia, ¿no? Y lo dejamos en el uso de la palabra para, digamos, que puede exponer por el tiempo que estime necesario. Adelante, doctor. Mucho gusto. Muchas gracias, señor presidente, señores congresistas, estimados colegas, juristas reconocidos en materia constitucional y procesal. Mis comentarios son muy concretos, siempre desde el ángulo penal y en cierto modo tocando estos aspectos propios de la justicia constitucional. Voy a empezar por las cuestiones netamente procesales. Acá tenemos una primera cuestión. Hay algunos juristas que están difundiendo en las redes que estamos acá ante un delito común y no un delito de función. Este es un tema absolutamente indiscutible. El presunto delito imputado por la Fiscalía es un presunto delito de función. La calificación como tal en materia penal es clara por parte de la doctrina. Delito de función, me remito a los libros de San Martín, Víctor Cubas, etcétera, es aquel que se comete en el ejercicio del cargo o con ocasión del cargo. Acá estamos hablando de la competencia del Congreso, que es elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional. Ha habido una comisión especial, ha habido una sesión dirigida conforme a los protocolos del Congreso de la República, ha habido una votación, ha habido una sesión del Congreso formal. Por donde se quiera ver, esto no merecería el tratamiento de un delito común. Y claro, el planteamiento de estos juristas es para que esto vaya a parar a manos de un fiscal ordinario de primera instancia. Lo que se ha cambiado, lo que se ha derogado de la Constitución, evidentemente, es la inmunidad parlamentaria, no el antejuicio constitucional. La regla del artículo 99 de la Constitución está vigente y aplicaría para un caso como este, que es lo que finalmente está aplicando la fiscal de la Nación con esta apertura de investigación. Es más, el artículo 449 del Código Procesal Penal sigue vigente respecto de todo lo que es el tratamiento de los procesos de función contra altos funcionarios del Estado. Eso no ha sido derogado ni modificado, de modo que el procedimiento sigue vigente y se aplicaría para un caso como este. Ahora bien, tenemos acá una suerte de vacío jurídico llenado en la parte procesal por la práctica del Ministerio Público. Como ha dicho el doctor Quiroga, como ha dicho el doctor García Belaunde, acá hay una cosa muy extraña, que es que la fiscal abre investigación preliminar cuando en verdad, desde el punto de vista del 449 del Código Procesal Penal y el artículo 99 de la Constitución, la investigación tendría que ser derivada de inmediato al Congreso, porque la Fiscalía no puede promover un caso para alto funcionario del Estado sin agotar la etapa del Congreso. ¿Qué es lo que sucede? Esto no es un tema que se lo está inventando la Fiscalía hoy en día, esto lo viene haciendo ya desde hace más de 10 años. Cuando hay procesos contra altos funcionarios del Estado, la Fiscalía abre investigación preliminar y si es que creyera que el caso no es archivable, si es que creyera que el caso puede dar lugar a una causa que deba de ir al Poder Judicial para juzgamiento, lo deriva al Congreso. Dicho de otra manera, más del 90% de los casos que recibe la Fiscalía contra altos funcionarios del Estado se archivan en la Fiscalía, sin pasar por el Congreso. Al Congreso llega aproximadamente el 10%. Eso la Fiscalía lo hace porque la Fiscalía, para derivar el caso al Congreso, necesita unos mínimos elementos probatorios, porque de lo contrario el Congreso seguramente no podría tener una información preliminar para poder hacer este proceso constitucional. Bien o mal, eso es lo que hace la Fiscalía y lo que estoy haciendo en este momento es simplemente describir esta práctica. Lo que va a hacer en consecuencia, salvo cambio de práctica por parte de la Fiscal de la Nación, es abrir la preliminar por 4 meses, ha dicho, puede prolongarlo por un periodo adicional, hasta 8 meses en el caso de delitos de complejidad, y si creyera al final que no hay caso penal, la Fiscal de la Nación lo va a archivar. De lo contrario, si creyera la fiscal que hay causa penal, lo tiene que derivar necesariamente al Congreso para que el Congreso, de ser el caso, abra la investigación a nivel del procedimiento correspondiente, de manera que el tema se investigue y se tramite en esa instancia. O sea, no es un tema que se vaya a ver en lo inmediato,
No es que la fiscal va a pasar el caso directamente al Poder Judicial, está sujeta ya a esta serie de reglas y a esta práctica que estoy mencionando. Ahora, yendo a las cuestiones ya de derecho penal material. Para juzgar un delito de desobediencia a la autoridad, hay que recordar que en materia penal, a diferencia de la constitucional, rige de forma estricta el principio de legalidad. Es decir, si bien en penal y en interpretación de leyes no hay un blanco y negro, la ley penal tiene que describir de la manera más precisa posible si es que existen los elementos que se ajustan a lo que exige la ley penal. De modo que, cuando ya nos encontramos ante un debate, ¿no? Como el de los juristas hoy en día, uno dice que sí se puede, otros dicen que no se puede, ya el solo hecho de que sea una cuestión polémica, si bien puede dar lugar a mucho debate constitucional, llegado al tema penal es un tema que debilita lo penal. El juez penal, para aplicar una norma por desobediencia a la autoridad, tiene que tener claramente establecido que estamos ante una orden legítima. Dice el artículo 368 del Código Penal, que es el que ha dado lugar a esta investigación, que la orden tiene que ser legítima. No estamos hablando de orden ilegítima emitida por la autoridad. Ese concepto de legitimidad de la orden es fundamental. Podemos pensar en los ejemplos más grotescos, ¿no?, vinculados al derecho internacional humanitario. Yo no puedo ordenar a alguien que mate a otro, si soy un militar, porque esa es una orden manifiestamente ilegítima, no hay obediencia debida, y quien incumple esa orden no puede ser procesado por desobediencia a la autoridad, porque es una orden manifiestamente ilegal. El ejemplo más grotesco. Un ejemplo, como el del caso que estamos acá discutiendo, es un ejemplo donde la polémica está abierta, la interpretación legal está abierta. Estemos en el bando en el que estemos, a favor o en contra de si esto se podía hacer o no se podía hacer, ese solo debate llevado al plano penal hace que se debilite la materia penal, porque la ley exige que la orden sea legítima, sea una orden válida desde el punto de vista legal y desde el punto de vista constitucional. Voy a añadir algunas cosas adicionales para, digamos, ayudar a esta discusión. Si la ley penal exige que la orden sea legítima, además de lo que ha señalado el doctor Gersi, de si esto debió ser una cuestión competencial o un amparo, los constitucionalistas, con los que me encuentro todo el tiempo, porque debatimos temas de medidas cautelares en penal, no me dejarán mentir que el famoso test de proporcionalidad exige que en caso de medidas cautelares, la orden cautelar sea lo menos lesiva posible respecto de lo que se está afectando. Principio de necesidad. Eso significa que si a juicio de la jueza, por ejemplo, uno de los argumentos, el único que han parado por parte del demandante, de que no ha habido transparencia, de que no se han publicado las notas, las calificaciones y lo que fuera, bueno, lo lógico es que ordene que se publique esa información. Lo lógico no hubiera sido dar un salto al vacío y decir, no, vamos a paralizar todo el proceso que forma parte de las funciones del Parlamento, de modo que no se puede elegir nada hasta que yo sentencie. Como ya se ha recordado también acá, la orden es tan grande, la orden es tan amplia, que la jueza ha dicho hasta que yo sentencie con el amparo, este Parlamento o el siguiente. Es más, hace unos minutos se ha colgado en un medio de comunicación, el diario El Comercio, la resolución número 3, hace poquitos minutos, la resolución número 3 que ha dictado la jueza el día de ayer, donde ella ahora interpreta su resolución número 1 cautelar. ¿Y qué dice? Dice, oye, por si acaso, yo ordené que paralicen el 7 o el 8 o cualquier otro día. Ya le añadió el cualquier otro día, que no forma parte de la resolución número 1. Como diciendo, oye, chicos, ustedes no lo han hecho el 7 y el 8, tampoco se les ocurra hacerlo el 10, el 11 o el 12. Porque yo estoy interpretando de que también me refería a cualquier otro día. Eso, mis amigos, mis colegas constitucionalistas que están acá, podrán comentar lo necesario en relación a ello, pero yo, en mi aproximación penal y procesal, eso es absolutamente raro, extraño, ilegítimo, porque la orden cautelar tiene que ser clara y precisa. Y ya desde el inicio de mi juicio, por el solo test de proporcionalidad, hay un salto al vacío entre lo que la jueza considera la motivación para la protección constitucional
y la medida que ordena, que es suspender todo el proceso y toda la discusión sobre la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. Peor aún cuando, como ya también se ha señalado acá, hay una incongruencia y una heterogeneidad entre lo que es el amparo y la cautelar, porque si vemos el amparo, la demanda de amparo, que no está notificada, pero está colgada en la página web del EGIPE, en la demanda de amparo se emplaza a 3 personas. Se emplaza a la presidenta del Congreso, no al Congreso, se emplaza al presidente de la Comisión Especial, que tampoco es el Congreso, y se emplaza al procurador, como si el procurador hiciera algo, dejara de hacer. El procurador es el representante del Congreso, pero el procurador es el representante del Congreso en un proceso preestablecido. Pero bueno, lo han demandado al señor procurador como si él tuviera el poder de decidir si hay la votación o no hay la votación. Pero en la cautelar, cuyo texto todavía no se conoce, el petitorio no ha sido colgado o no lo he encontrado en las redes, en la cautelar el resultado final es contra el Congreso. Y esto es parte de una mala práctica o leguleyada de los abogados. Claro, cuando yo quiero ir por la vía fácil, digo que voy a demandar a 3 personas naturales, pero voy a buscar que el efecto de la cautelar afecte a toda una gran institución. Eso es algo muy común. A eso le llaman a veces los abogados ingeniería procesal, ¿no? Ver la forma de lograr el resultado por la vía más fácil. Entonces, mi demanda principal va contra la presidenta del Congreso, el presidente de la Comisión Especial, el procurador, 3 personas naturales que tienen una función, evidentemente, pero voy a lograrlo más, tipo caballo de Troya, con la medida cautelar, porque ahí sí voy a chocar contra el grande, que en este caso sería todo el Congreso. La demanda debió haber sido dirigida, en todo caso, contra el Congreso, y evidentemente la petición cautelar también, porque no se puede afectar por la vía cautelar a quien no está siendo demandado. Esa incongruencia es una incongruencia que, además de las otras mencionadas, a mi juicio, ya dañan el sentido de legitimidad de esta orden. Entonces, ya para un juez penal, el hecho de que una orden esté cuestionada o pueda estar viciada de legitimidad, de legalidad, polémicas interpretaciones, consecuentemente ya debilitan por sí mismo la sola, digamos, aplicabilidad de este tipo penal. Dijo el doctor Gersi algo súper importante. En materia de notificaciones electrónicas, el Poder Judicial tiene una regulación. Y la regulación de las notificaciones por SINOE, de notificaciones electrónicas, es clarísima. La orden o la notificación rige desde el día siguiente de recibir la notificación más un día. Es decir, si la notificación se recibió el 6 de abril, no rige desde el 7, rige desde el 8. Eso está en las normas dictadas por el Poder Judicial antes de la pandemia y ratificadas con la pandemia a través de estos mecanismos de lo que es la justicia electrónica o justicia digital. Consecuentemente, allí existe también una regulación clara que establece que la orden no podía regir sino hasta 2 días después de recibir la notificación. Termino con esto. El delito, además de exigir que exista una orden legítima, tiene que ser una orden dirigida y particularizada. En eso la jurisprudencia es clara, es unánime, yo diría que no hay mayor discusión. Todos recordamos acá el famoso caso Buscaglia, ¿no? La señora peleando con un policía en el aeropuerto, le mete un golpe, le hace volar el sombrero y acabó presa y condenada a 6 años de privación de la libertad por resistencia a la autoridad. Ahí hubo un one-to-one, ¿no? Un fight personal, por decirlo de alguna manera. El policía dándole una orden y la señora resistiendo la orden correspondiente. Algo parecido es acá, y cuando estamos hablando de temas judiciales, si a una empresa le llega una orden al gerente general, el delito no lo puede cometer el accionista, el delito no lo puede cometer el administrador, el delito no lo puede cometer el empleado, el delito lo puede cometer el gerente general, que es a quien le llegó la orden. Igual acá, si la orden fue notificada al procurador, porque ojo, en la resolución cautelar dice notifíquese al procurador, y en la resolución 3 que se ha colgado hace un momento, cuando la jueza manda causa a la Fiscalía de la Nación, es decir, este caso se ha abierto a pedido de la jueza, eso está colgado ahora mismo en una página web, al final del día ella dice con claridad
habiéndose constatado la notificación al procurador. Es decir, aunque la presidencia del Congreso, cualquier otro funcionario haya podido conocer la orden, no ha sido emplazado con la orden. Quien ha sido emplazado con la orden es el procurador. Y lo dice la jueza expresamente ahora en esta resolución 3 que se acaba de notificar. Por lo tanto, la orden no ha sido dirigida al Congreso, la orden no ha sido dirigida a los congresistas de forma particular. Podría haber dicho la jueza, podría haber ordenado la jueza, por ejemplo, a la presidenta del Congreso, léase esta resolución para su cumplimiento en el Pleno del Congreso para que todos los congresistas se den por notificados. Puede haberlo dicho, pero no lo dijo. Entonces, o seguía la vía larga de notificar a cada uno de los congresistas, o buscaba una vía mucho más expeditiva, que es que la presidencia del Congreso lea en una sesión abierta o notifique electrónicamente a todos los... Eso lo pudo hacer, pero no lo ha hecho. Y hasta donde tengo entendido, ningún congresista ha sido notificado ni emplazado con esta orden de forma particular. El que ha sido emplazado es el señor procurador, que entiendo habrá entregado la orden o la habrá compartido, pero él no es un notificador. El notificador es el notificador del Poder Judicial, quien tiene que librar las notificaciones es la jueza. Por lo tanto, a mi entender, no habiendo un emplazamiento personal o un emplazamiento general a través de la presidencia del Congreso, una sesión del Pleno o un emplazamiento electrónico a través de los mecanismos virtuales del Congreso, a mi juicio está muy debilitada esta imputación. Yo me atrevería a decir que, además de los rasgos políticos que ya han sido comentados por mis colegas, desde el punto de vista jurídico es una suerte de investigación que nacería de muerte porque, digamos, tanto en lo procesal como en lo material está muy debilitada la investigación. Solo como dato final, recordando que esto que se acaba de publicar hace un momento explica un poco por qué se abre la investigación, ¿no? La jueza es la que ha remitido oficio a la Fiscalía de la Nación el día de ayer al final de la tarde, casi a las 6 de la tarde, y bueno, la Fiscalía de la Nación ha sido bastante rápida y proactiva y bueno, ha abierto esta investigación preliminar. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, distinguido doctor Carlos Caro Coria, y a todos los expositores. Y de la conclusión que yo he podido determinar luego de escucharlos, en realidad a mí me queda una duda que, bueno, no sé si el doctor Carlos Caro también todavía continúa en la sala, pero creo que va un poco incluso más allá del tema penal. Siendo o habiéndose iniciado una indagación por parte del Ministerio Público contra los congresistas que en principio, como dice la publicación, votaron por continuar con la sesión, la consulta y la pregunta, estimados abogados, estimados doctores, para quien tenga digamos, o quien tenga yo el gusto de escuchar en respuesta, es si el fiscal o la fiscal de la Nación, o el titular que haya suscrito la resolución de inicio de investigación, ha cometido algún ilícito penal. Porque, en todo caso, al haberse transgredido la disposición mandatoria de que los congresistas tenemos primero o el derecho a un antejuicio por un supuesto delito de función, ¿cómo es que se inicia? En todo caso sería, o replanteo mi pregunta, ¿es ilegal, es inconstitucional, es irregular, es irrito el inicio de la investigación contra los congresistas actuales que tenemos la convicción de que estamos actuando no solo con rectitud y con principios, sino con arreglo a la Constitución? Mi pregunta es clara. El Ministerio Público, quien haya suscrito la resolución, y no hablo de nombres, sino de quien haya autorizado, en todo caso sería la palabra, el inicio de esta investigación o indagación contra los parlamentarios, ¿ha cometido o no ha cometido un ilícito penal? Damos la palabra al doctor Carlos Caro Coria. Muchas gracias, doctor. Gracias, señor presidente. Muy puntualmente también a la pregunta del congresista Mesías, la cosa está clara en el sentido de que la notificación para la ejecución de una orden debe de ser personal.
No cabe acá una notificación general, una notificación colectiva, debe de ser personal. Como he dicho hace un momento, la única excepción a ello es que la juez hubiera creado un mecanismo de comunicación diferente, pero que garantice que la orden está válidamente emitida y está válidamente notificada, cosa que no sucedió en el caso concreto. Por ejemplo, ya dije hace un momento, ¿no?, que la juez hubiera ordenado que esto se lea en el Pleno, en una sesión formal, o que esto sea notificado a través de los conductos virtuales que pueda tener el Congreso, vía la presidencia, etcétera, cosa que no ha sucedido. Acá la única persona que ha sido notificada es el procurador, y dice la jueza que ha enviado un correo electrónico a una casilla que está en la página web. Eso no es notificación. La notificación tiene que darse de una manera muy formal, o a una casilla electrónica, o a una dirección que garantice, a un mecanismo, un medio que garantice que esto pueda ser difundido al colectivo de los congresistas. Por otro lado, como ya he mencionado también, el emplazamiento de la demanda del principal no ha sido el Congreso, ha sido 3 personas naturales con una función pública. No ha habido un emplazamiento al colectivo, y el que se emite una orden en virtud de una cautelar para todo el colectivo, para el Congreso, es algo que desnaturaliza desde ya el sentido de la cautelar, y a mi juicio configura un mecanismo de fraude a la ley, un fraude a través del uso de la medida cautelar. Voy en el principal contra 3 personas, pero meto a una persona, en este caso una persona jurídica de derecho público, el Congreso, como receptora de mi orden cautelar, lo que a mi juicio es completamente ilegal. Ahora, también a la pregunta que hizo el congresista, ¿no? Ya, imaginemos que estamos notificados, o alguien considera que estamos notificados. ¿Qué pasa si votamos? Ahí entramos al tema de fondo, por el cual ya se ha hablado bastante esta tarde, que es el tema de la legalidad de la orden. ¿La orden es legítima o no? Y eso es lo que ordena el tipo penal. El tipo penal solamente sanciona el incumplimiento de órdenes que sean legítimas. ¿Qué significa orden legítima? Desde el punto de vista doctrinal, no se trata de que una persona empiece a debatir jurídicamente y tenga que consultar permanentemente a los abogados si algo es legal o no. En principio, las órdenes se consideran legítimas, salvo que pierdan la verosimilitud de legitimidad. Y acá, evidentemente, hay una colisión, porque el artículo 93, que ya se ha mencionado también, de la Constitución, establece que los congresistas no están sujetos a mandato imperativo, ni siquiera de la autoridad jurisdiccional, de manera que ante esa colisión de deberes, evidentemente ya el tipo penal para el caso concreto pierde sentido. Dicho de otra manera, y para ser más claro, el haber efectuado la votación o el que se continúe con el proceso, desde mi punto de vista personal, no configuraría el delito de desobediencia a la autoridad, porque estamos hablando de una orden que reviste o no reviste, digamos, de los elementos básicos para considerarse una orden legítima, y por lo tanto su no cumplimiento, el no acatamiento, no debiera dar lugar a la aplicación de un tipo penal tan preciso, tan exigente como es el tipo de desobediencia a la autoridad. La congresista Marta Chávez ha señalado algo súper importante y que forma parte de la práctica y la regulación procesal. El que exista una notificación electrónica no obsta para que no se reciba la notificación física, especialmente cuando se trata del primer emplazamiento. Esas son reglas que ha estipulado ya el Poder Judicial para efectos de la notificación de una denuncia o de una demanda. El primer emplazamiento no solamente se debe de dar de forma virtual, sino también de forma física, porque se trata de garantizar el derecho de defensa. El mandar a un correo electrónico no me garantiza que el receptor haya recibido el documento. De hecho, por ejemplo, en penal, cada vez que te envían el primer emplazamiento, te llaman por teléfono, te buscan, eventualmente te mandan la notificación física, porque lo que se trata es de garantizar el derecho de defensa. En consecuencia, desde mi punto de vista, hay muchos argumentos, tanto en el plano procesal como en el plano material, que debilitan desde ya esta investigación preliminar que ya ha abierto el Ministerio Público. Muchas gracias, señor presidente, por su invitación, y a todos los parlamentarios y colegas, y ha sido un placer acompañarnos esta tarde. Muchas gracias, doctor Carlos Caro Coria. Si alguno de los invitados expositores quiere hacer alguna precisión, algún alcance final, si no hubiera esa intención, en todo caso agradecerles, ¿no?, desde aquí, desde el Congreso de la República,
Sepan ustedes que estamos intentando hacer las cosas bien, cumpliendo con la Constitución y con la ley, también respetando, claro está, a las instituciones, ¿no? El Poder Judicial merece todo nuestro respeto, como el Poder Judicial, pero también los derechos fundamentales de los señores congresistas y de los peruanos. Muchas gracias. Les agradecemos a los señores invitados. Buenas noches. Muchas gracias.